Estimados todos y todas, muy bienvenidos al ciclo de sesiones sobre experiencias en gestión de la internacionalización del currículo, organizado por el programa Retos y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCON. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vemos la importante presencia de las distintas regiones de Colombia y colegas de otros países. En esta tercera sesión hablaremos sobre modelos de la gestión universitaria para la internacionalización, a cargo de Fray Martínez Páez, profesional de internacionalización del currículo de la Dirección Académica de la Universidad del Rosario en Bogotá. Para conocer a nuestro ponente, les contamos que Fray es doctorando en Ciencias de la Dirección de la Universidad del Rosario y magíster en Educación de la Universidad de La Sabana. En los últimos años ha trabajado en asuntos relacionados con la internacionalización del currículo, la gestión académica, la innovación y el aseguramiento de la calidad en educación superior. Su producción investigativa se centra en normatividad y políticas educativas colombianas, particularmente en torno a las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, y en el área de la internacionalización académica. Es par evaluador para las salas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, SACES, por sus siglas en español, y par evaluador de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Fray Martínez ha participado con conferencias y ponencias internacionales en el área de internacionalización. Hola, acá Muy sigo. buenos Se días. cortó. Perdimos la conexión contigo. Buenos días para todos, para todas. Sigue, Sí. Luisa, por favor. Listo, bueno, no sé en dónde quedamos, pero retomo donde iba Estabas en el presentando, formato de hoy. sí, a Fray en el punto de ¿Lo alcanzaron a trabajo con escribir? semilleros de investigación. Oh, perfecto. Entonces, retomo en ese punto. Además, Fray ha participado en conferencias y ponencias internacionales en el área de internacionalización y calidad académica en países como Francia, España, Reino Unido, Cuba y Bulgaria. También ha sido ganador de becas para estudios doctorales y pasantías en experiencias pedagógicas innovadoras. Actualmente se encuentra vinculado con la Universidad del Rosario, adelantando actividades relacionadas con la internacionalización del currículo. Algo que hace aún más interesante el perfil y trabajo de Fray es que su cargo, si bien es de internacionalización, depende y hace parte de la unidad académica, lo que nos dará un valor agregado desde su experiencia. El formato de hoy tendrá una presentación de Fray sobre los modelos de gestión universitaria para la internacionalización y luego un conversatorio moderado por la doctora Lucía Chávez, asesora académica y directora del programa Retos de Formación para Directivos de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCON. Continuaremos con un espacio de preguntas del público. Finalmente, comentarles que esta sesión será grabada y publicada en el espacio de grabaciones de encuentros de internacionalización en la página web de ASCUN. También será divulgada a través de nuestro boletín semanal de internacionalización. Le damos una muy cordial bienvenida a Fray. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Luisa, por la introducción. Encantado de estar acá con todos. Muchas gracias a todo el equipo de ASCUN por este espacio. Ha sido una serie de webinars de mucho interés para nuestras instituciones y pues hoy me complace poder compartir aquí con todos ustedes algo de nuestra experiencia. Aprovecho entonces para saludar a todos nuestros colegas nacionales e internacionales que nos están acompañando hoy. Es un gusto saludarlos y en nombre propio y en nombre de la Universidad del Rosario, pues qué honor poder compartir con ustedes este ejercicio en el que nos vamos a concentrar hoy, en el que muy participativamente estaremos haciendo preguntas, revisión de modelos si se quiere, y en el que gustosos pondremos a su servicio, a su disposición, pues algunas de las experiencias que tenemos nosotros sobre gestión de la internacionalización. Voy a compartirles en este segundo mi pantalla para que podamos ver la presentación y dar inicio entonces a nuestro encuentro.
Esto que vamos a estar trabajando nosotros se refiere muy puntualmente a un ejercicio de modelos de gestión universitaria para la internacionalización. Si bien son algunas experiencias que tenemos interesantes en términos de internacionalización académica, en términos de currículo internacionalizado, pues nos va a dar una idea poco a poco, ya lo iremos viendo a medida en la que avancemos en la presentación, cuán interesante resulta para nosotros como instituciones empezar a revisar eso que tenemos nosotros en la gestión administrativa y que puede aplicarse fácilmente al ámbito de la internacionalización académica. Entonces, en ese orden de ideas vamos a estar pasando nosotros aquí el orden de la presentación, con un contexto general. Vamos a hablar muy brevemente sobre la internacionalización académica en Colombia, un contexto particular muy a lo que se refiere el currículo internacionalizado en todas nuestras instituciones de educación superior. Vamos a hacer una revisión de modelos en términos de gestión de esta internacionalización. Es una revisión muy juiciosa, vamos a hacerla de a dos. Es un grupo interesante de modelos que hemos encontrado nosotros. Vienen de una literatura juiciosa que hemos revisado en términos de gestión administrativa y que hemos querido aterrizar un poco en el escenario del currículo internacionalizado. Y vamos a finalizar con una serie de rutas quizás a tomar, unas rutas que podamos nosotros como participantes de webinar revisar. Vamos a juzgar un poquito qué tan pertinentes son, qué tan útiles, qué ventajas, qué desventajas podríamos tener nosotros en términos de esquemas de gestión generales. Si les parece, entonces, iniciemos con un contexto muy general, cómo está el escenario de la internacionalización académica en Colombia. Y aquí vamos a tocar tres puntos fundamentales. ¿Qué es lo que tenemos hoy nosotros como instituciones de educación superior? No es nueva la internacionalización, venimos hablando de ella en términos académicos ya un par de décadas, y nos hemos concentrado muy juiciosos estos últimos años en términos de ejercicios de planeación, un ejercicio sobre desarrollo de rutas de trabajo muy puntuales que involucre un poco la evaluación de nuestros programas, que evalúe un poco el impacto que hemos tenido en nuestras estrategias, pero que empiecen a pensarse sobremanera en ese currículo internacionalizado en el que nosotros ya nos hemos en los últimos años empezado a pensar, a gestionar y evaluar sobre todo. ¿Qué es lo que se debería tenernos, o qué es lo que debemos tener nosotros como instituciones de educación superior? Hemos recibido de parte de órganos de control como el Ministerio de Educación Nacional una propuesta, la vieron ustedes hace más o menos unos 2 años, unas propuestas de indicadores muy interesantes que abarcan el escenario de la internacionalización en general, esto no solo particularmente hablando de la universidad y la gestión curricular de la universidad, sino que hemos tocado, estos indicadores han procurado abarcar también escenarios de internacionalización de la investigación, internacionalización en el sector externo, en el campo de la extensión, en el campo de la proyección social, y resulta bien interesante entonces que de cara a eso que debemos cumplir las instituciones en términos de indicadores, en términos de rutas de trabajo, qué deberíamos tener nosotros, qué nos hace falta y cómo vamos en esa ruta. ¿Y qué es lo que no deberíamos tener nosotros? Y también lo hemos revisado en las diferentes redes de participación de todas las universidades. Pues tenemos una tendencia, esto no es ni positivo ni negativo, pero tenemos una tendencia a emular quizás modelos externos de trabajo en torno a la internacionalización. Escuchamos escuelas de verano afuera, pues vamos a implementar escuelas de verano nosotros aquí en nuestras universidades. Escuchamos ejercicios de doble titulación afuera, involucramos ejercicios de doble titulación nosotros en nuestras instituciones. Entonces, no en una lista de qué es lo que sí debemos o no debemos hacer como instituciones de educación superior, si hay por lo menos un norte, si hay una idea que nos dice no podemos desconocer las iniciativas que ya tenemos las instituciones, ni mucho menos la experiencia que hemos alcanzado gracias a los horizontes misionales que tenemos en nuestras universidades. No las desconocemos, tampoco nos hacemos ajenos a los modelos externos, pero sí empezamos nosotros, que es básicamente la propuesta de esta presentación, empezar a pensarnos nosotros en cómo esa gestión administrativa que tenemos en nuestras instituciones puede servir un poco más para robustecer el escenario de internacionalización. Con este contexto general, entonces, vámonos a uno particular, y es el de esta internacionalización del currículo en las instituciones de educación superior colombianas. Tenemos unos frentes bien específicos y son nuestras funciones sustantivas como instituciones de educación superior que somos. Entonces, debemos dar cuenta de una internacionalización que atiende la docencia, que atiende la investigación y desde luego que atiende la extensión.
Pero estos frentes, este frente de las funciones sustantivas y de cara, por supuesto, a una excelencia académica, a una excelencia y reconocimiento institucional, pues no se queda aparte de otro frente que tenemos y que se refiere a calidad. Y es el interés que tenemos las instituciones en afrontar escenarios de medición como rankings internacionales, como apuestas por acreditaciones internacionales, en donde nosotros podamos ver o podamos nosotros dar cuenta de si lo que estamos haciendo está haciendo eco en otros escenarios internacionales y si vamos bien sobre una ruta de trabajo. Hay unos imaginarios, desde luego, y los imaginarios, como siempre, van de la línea de pensémonos la internacionalización como un eje transversal. Por supuesto, no estamos hablando nosotros de programas académicos como negocios internacionales o como relaciones internacionales que involucran un ejercicio mucho más sentido sobre cómo está la internacionalización, sino que en el imaginario que tenemos nosotros, esta internacionalización va muy transversal. Entonces, lo interesante aquí es evitar que caigamos justamente en eso transversal, en lo olvidado, en lo alejado, que no toca lo curricular necesariamente hablando, y hacerlo mucho más robusto. Porque el otro imaginario que tenemos es nuestra internacionalización, como ya se ha visto en bastantes otros encuentros, es un ejercicio de relacionamiento y movilidad. Que va uno a mirar juiciosamente, por ejemplo, el Sistema Nacional de Información sobre Educación Superior, nuestras plataformas de SNIES, y llama la atención que las cifras que más se solicitan o las cifras que más tienen dinamismo son las cifras de movilidad. Y entonces nosotros como instituciones estamos reportando movilidad entrante, movilidad saliente, movilidad de profesores, movilidad de estudiantes, movilidad de investigadores. Pero ese imaginario, que es un poco reduccionista si se quiere, pues debería ser un poco más amplio e involucrar muchos otros ejercicios que tenemos nosotros desde la experiencia, que es el tercer elemento de este contexto particular. Y es, nosotros las instituciones de educación superior ya contamos con un escenario de formación administrativa muy juicioso y lo vamos a ver en los siguientes modelos cuando empecemos a explorarlo. Ya gozamos nosotros de ese bagaje como hemos hecho gestión más académica quizás, gestión más investigativa quizás, pero hemos tenido ya un escenario muy ganado sobre formación administrativa, formación para la gestión de las distintas funciones sustantivas. ¿Por qué no pensarnos entonces en una gestión académica que ya está lista para la medición? Medición internacional si se quiere, medición internacional, no importa, pero es un ejercicio de medición que le va a dar cuenta a nuestros estudiantes que son finalmente de nuestros grupos de interés más directos, cómo estamos nosotros en educación superior en términos de internacionalización y hacia dónde nos pensamos nosotros la internacionalización. Bastaría seguir trabajando con la internacionalización académica, la involucramos a la merecida ya ruta que tiene la internacionalización de la investigación, o empezamos nosotros a proyectarnos una internacionalización que se vaya más de la ruta o se vaya más de la mano de proyectos de extensión, colaboración o este ejercicio de cooperación del que siempre hemos hablado y que empieza ahora a materializarse al interior de los programas. ¿Esto qué nos dice nosotros? Vamos a empezar entonces con una ronda de participación bien interesante. Voy a hacerles unas preguntas a lo largo del taller, a lo largo de nuestro encuentro, simplemente para empezar nosotros a pensarnos en, bueno, ¿y cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces vamos con esta ronda inicial de participación. Lo que les voy a compartir en este instante es, voy a dejar de compartir pantalla un momento para poderles compartir entonces la primera de nuestras encuestas, y es este poll que tenemos nosotros en términos de, ya lo dejé ver, no sé, Laura, si me puedes echar una mano, porfa. No lo ubico acá en este momento. Pero es una primera encuesta, es una primera pregunta. Exacto, ya lo tenemos ahí. No sé si lo están viendo ya en pantalla ustedes, pero tenemos la primera ronda de participación en términos de esta pregunta. Y con esto nos vamos a nosotros muy al inicio. En términos de gestión institucional, ¿cuál ha sido para ustedes el mayor reto en términos de internacionalización en sus universidades? Lo están viendo en pantalla, empiecen ustedes muy juiciosamente a votar en este ejercicio. Tenemos 4 opciones en este momento: atender metas de movilidad, cooperación y convenio, o vámonos entonces a integrar transversalmente la internacionalización, que es una como de las metas más grandes, tener una mayor participación o atención en términos de proyectos institucionales, o crear indicadores propios para medir la gestión. ¿En qué términos de la gestión institucional creen ustedes en este momento se está centrando un poco más la internacionalización en sus instituciones? Como lo sabrán,
Aquí no hay un escenario de respuestas correctas, no hay un escenario de respuestas incorrectas, por supuesto. Nos va a dar un escaneo, nos va a dar una radiografía de cómo estamos nosotros en nuestra gestión. Como lo estamos, vamos a darle unos 30 segundos más para culminar la participación. Aún vemos votaciones activas. Entonces, vámonos con estas 4 opciones de respuesta nuevamente. En términos de gestión institucional, ¿cuál creen ustedes que ha sido el mayor reto para la internacionalización en sus instituciones? Entonces nos vamos a dar cuenta, ya tenemos cerca del 70% de participación, démoslos unos 10 segunditos más y retomamos entonces con las opciones de respuesta. Listo, estupendo. Entonces tenemos ya tenemos una participación de casi el 80%. Estupendo. Si les parece, vamos a compartir ahora los resultados y démosle una miradita a cómo quedamos. Sin lugar a duda, ya lo están viendo ustedes en sus pantallas, integrar transversalmente la internacionalización, lo veíamos hace un instante en la diapositiva de los imaginarios, es lo que más en este momento se lleva la atención de nuestras instituciones. En esto se debería centrar entonces la gestión académica para la internacionalización. Desde la gestión académica o la gestión administrativa tendríamos que nosotros pensar entonces en una internacionalización que se integre transversalmente a las líneas curriculares, que se integre muy dinámicamente a lo que tenemos nosotros como funciones sustantivas quizás. Entonces resulta muy interesante darnos cuenta de cómo está entonces cada uno de estos elementos. Es lo que nos va a dar a nosotros un pie para, vamos a parar acá un poco el compartir de estos resultados para avanzar en nuestra presentación. ¿Qué nos dice a nosotros eso? El eje transversal o la intención que nosotros tenemos de, si se quiere, transversalizar un poco más la internacionalización tendría que leerse desde lo que nosotros conocemos curricularmente hablando como rutas macro, rutas meso o rutas micro. Las rutas de trabajo en las instituciones de educación superior, pues desde luego que siguen avanzando en términos de lineamientos para la gestión académica, unas políticas para la movilidad y la cooperación, no son desconocidas para nadie, unas estrategias para la visibilidad y el posicionamiento, por supuesto, sobre todo para aquellas instituciones que estamos interesadas quizás en trabajar un escenario como de acreditación internacional o de mejoramiento en rankings. Y también contamos con metas e indicadores de cumplimiento de la internacionalización. En esto, vuelvo y digo, no estamos presentando todavía nada nuevo, pero de cara a lo que acabamos de responder y siendo el eje, ese interés que tenemos las instituciones en transversalizar un poco más esta internacionalización de cara a los demás componentes de la educación superior, tendríamos que pensarnos entonces en cómo nos vamos nosotros a la internacionalización en términos macro. ¿Qué rutas institucionales tenemos? ¿Hay algún macroproyecto que esté concentrado en términos de internacionalización del currículo y que se lleve la mayor parte de la atención de los directores de programa, quienes deberíamos estar muy de primera mano trabajando en temas de internacionalización? ¿O deberíamos desde ese horizonte macro también pensarnos en alguna estructura administrativa? Lo veíamos nosotros y nos lo subrayaba Luis hace un instante, y es, pues puede que exista al interior de las instituciones unidades independientes más centradas a lo académico sin dejar de ser internacional, y de otro lado un acompañamiento supremamente articulado con las oficinas de relacionamiento interinstitucional. Entonces diría uno, esta estructura académica podría funcionar, esta estructura académica podría dinamizar un poco el ejercicio de la internacionalización. Sin embargo, si nos vamos nosotros a un escenario más meso, tendríamos que pensarnos entonces en el orden de los programas, cómo están nuestros planes de mejoramiento. Seguimos, y ustedes lo tienen supremamente presente, cada vez que tenemos un proceso de aseguramiento de calidad, tenemos nosotros planes de mejoramiento que son resultados justamente de un ejercicio de autoevaluación, de una apuesta muy interesante que tenemos nosotros en términos de calidad. Entonces, de allí surgen algunas acciones muy puntuales que están prestas para la internacionalización. Vamos a ellas. Un desarrollo de programas mucho más intensificado o pensado, si se quiere, en una perspectiva internacional. Un ejercicio de aseguramiento de la calidad que no deje de lado los requisitos que tienen agencias acreditadoras internacionales y a las que nos podríamos apostar. Eso desde un escenario MES.
Pero si nos vamos a un escenario micro en donde también podemos nosotros estar haciendo una transversalización de la internacionalización dentro de los programas, pues nos va a invitar a mirar justamente asignatura por asignatura, programa académico por programa académico, cómo está nuestra apuesta internacional. ¿Qué tipo de competencias son las que nos interesa a nosotros desarrollar? Tenemos pensadas competencias más disciplinares, competencias más de la ciudadanía global, competencias más de la interculturalidad vista desde la internacionalización o la que dialoga perfectamente con la misma interculturalidad que tenemos nosotros en nuestras regiones. Pensarnos quizás en metodologías innovadoras de enseñanza, pensarnos quizás en una oferta académica internacional que resulte interesante, no solo a nuestros estudiantes, sino a los estudiantes y a la comunidad en general internacional, que pueda llegar a nuestras universidades y darse cuenta de el trabajo que desde lo macro, vuelvo y digo, meso y micro, ha venido como alimentando un poco más ese interés de trabajar el escenario internacional. Vámonos entonces de entrada a los modelos. Y les voy a presentar aquí un ejercicio muy interesante. Esto es una revisión de literatura, ya ahí les estoy compartiendo también un poco algunas de las fuentes, en donde vamos a empezar nosotros entonces. Hemos hecho para la presentación una revisión muy particular nosotros al interior de la universidad para darnos cuenta de si estos esquemas nos sirven, si estos esquemas se ajustan a lo que queremos, se corresponden muy bien con las intenciones institucionales, pero vamos a ver nosotros, cada vez que pasemos 2 modelos también, vamos a hacer una evaluación bien interesante de cómo estamos. Este es el primer esquema, una gestión por procesos. Y esto no es novedoso para las instituciones. Hemos hablado de unas intenciones que tenemos nosotros de apoyo financiero, de unas intenciones, una articulación, si se quiere mejor, con un componente académico investigativo y un relacionamiento externo. Digamos que tenemos ahí de entrada 3 frentes importantes que le van a decir a la gestión por procesos: involucre la internacionalización en todas estas áreas, haga que todas estas áreas centren su atención en un proyecto determinado de internacionalización y háganlo material. ¿Cómo lo hacen material? A través de estas también líneas de trabajo. Una línea de la planeación, una línea de la ejecución y una línea de la evaluación. Y es que el esquema de gestión de procesos no va a darle un peso más grande a una de las unidades que al otro, lo va a tener todo supremamente balanceado. Vamos a requerir de una planeación, por supuesto, vamos a requerir de una ejecución, pero la ejecución no se puede quedar en como que sacamos el proyecto adelante y ya está, sino que también tiene que pasar por una fase de evaluación. La mayoría de los ejercicios de gestión que tenemos al interior de las universidades se proyecta cuando trabajamos por procesos en estos ejes. Entonces, si lo aterrizamos en términos de internacionalización, pues qué bueno podría ser hablar nosotros de un relacionamiento externo que se piensa desde la gestión de convenios, ya lo tenemos nosotros mapeado. Entonces, hagamos en el ejercicio de planeación cómo reactivar y para darles un ejemplo apenas, cómo reactivar este escenario de la gestión de convenios. ¿Eso qué significa? Que en la ejecución yo tendría que pensarme o en un desarrollo de alianzas o en un desarrollo de actividades conjuntas muy puntual. Yo en la planeación revisé cuántos convenios tenía activos y cuáles de esos convenios le sirven a un programa en específico o cuáles de esos convenios le sirven a una facultad o a una escuela en particular. Pues pensémonos ahora en el orden de las actividades conjuntas. Es que necesitamos en la línea de la gestión por procesos sacar un proyecto adelante y vamos a evaluarlo. Claro, la evaluación que nos va a decir a nosotros, para que todo esto funcione, usted necesita primero que la vigencia de sus convenios sea lo suficientemente clara para todos los programas y que si hay un lugar a la ampliación, obedezca a estas actividades que tenemos nosotros acá. Y si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de nuestras instituciones, de un bunch tal vez de unos 10, 20 convenios que tengamos activos, quizás algunos 18, se busca que estén todos, pero con actividades puntuales por programa, seguramente el número sea un poco más reducido. A nosotros, en la Universidad de Rosario, cuando nos dimos cuenta de que este era un esquema interesante, dijimos, vamos a hacer la evaluación. Y cuando hicimos la evaluación nos dimos cuenta de que hay unos espacios que los acabo de marcar acá en gris, que le dice a uno, nos falta un poco más de detalle. Y tenemos allí unos retos. Digamos, en lo financiero. No significa que nosotros no tengamos una proyección presupuestal, presupuestal, ni que tampoco tengamos un apoyo a proyectos de internacionalización, porque la hay. Hay una ruta de macroproyectos interesantes y un interés institucional que da para atender este tipo de proyectos. Pero entonces, en la línea de lo financiero, ¿por qué aparecen estas celdas en gris? Porque tenemos que obedecer a estos 3 retos. Primero, una articulación financiera y es,
nos interesaría reactivar este convenio, nos interesaría reactivar esta red, pero no en el marco solamente de lo institucional. Llevémoslo a qué programa necesita que esta red o que este convenio particularmente esté activo. ¿Qué escenarios de retribución habría desde lo financiero? Porque se puede sacar un desarrollo de acciones estratégicas para la internacionalización, desde luego, pero lo harán los programas. Lo estamos haciendo nosotros desde nuestra línea financiera al interior de la universidad. Eso habría que verlo. Digamos que vamos a dejar en gris este escenario de la ejecución, un desarrollo de alianzas, un desarrollo de actividades conjuntas. Claro, quedará en el orden de la planeación una serie bien interesante de acciones ya allí propuestas, pero sobre la marcha, ¿cuánto nos tardamos en desarrollarlas? ¿Estamos realmente concentrados en un desarrollo de alianzas que nos diga a nosotros, lo estamos haciendo bien y de cara a esto necesitamos una vigencia y ampliación de los convenios o no? Entonces, vamos a encontrar eventualmente cuando hagamos el ejercicio en nuestras instituciones algunas oportunidades de profundización, si se quiere, o desarrollo más puntual para que esto que hemos identificado nosotros como retos, una actividades o desarrollos conjuntos que superen el evento académico, por ejemplo, de eso nos dimos cuenta. Qué bueno que estas redes o estos convenios, además de la movilidad y además del evento académico que organizamos semestralmente, pues diera paso a unas actividades o desarrollos conjuntos mucho más interesantes, si se quiere publicación, si se quiere proyectos de investigación conjunta, con financiación de las instituciones, sin tener que buscar financiación internacional, pues buenísimo. Un mapeo activo de los beneficios de los convenios. Y es que hacemos eso justamente, un mapeo de convenios, pero ¿y los beneficios? He leído las cláusulas de todos los convenios, sé puntualmente cuáles de esas cláusulas merecen un poco más de atención y cuáles de esas cláusulas ya están completamente atendidas. Ese es como un ejercicio que nos trae a nosotros este escenario de la gestión de procesos. Pero revisemos si quieren el segundo escenario. Este que ven ustedes acá es un esquema de gestión estratégica y seguramente muchas de nuestras instituciones aquí presentes también estén concentradas en este esquema de trabajo. Bueno, es una gestión estratégica, desde luego tenemos que pensarnos en un escenario de macroproyectos, seguramente tengamos que pensarnos en una acción muy particular que atienda a diferentes frentes. Por supuesto, si nos vamos con este escenario de gestión, por ejemplo, lo que nos proponen aquí Pérez y Fernández es concéntrense en una estrategia particular y hagan que las acciones de esa estrategia lleguen a distintos ámbitos. Les doy aquí un ejemplo y lo hemos colocado en la gráfica. Dobles titulaciones. Entonces, si dobles titulaciones se convierte para nosotros en un eje estratégico, ¿cómo revisamos o cómo hacemos que estas dobles titulaciones atiendan, estratégicamente hablando, y perdón la repetición del término, a diferentes frentes? ¿Cómo trabajamos nosotros, por ejemplo, una estrategia de oferta académica ampliada a través de esas dobles titulaciones? O una estrategia para la investigación. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de las dobles titulaciones que también suponen un ejercicio de coterminal o de cotutela, si se quiere. ¿Cómo está el tema de estrategias para el currículo cuando hablo de dobles titulaciones? Claro, es que eso me implica a mí como institución pensarme en que tengo que garantizar primero las mismas condiciones a los estudiantes entrantes y a los estudiantes salientes en términos de alta calidad, en términos de una disciplina que está equiparada con lo que estamos trabajando en otras universidades y sobre todo que atiende los procesos de formación tan puntuales que tienen nuestras instituciones. Entonces no es solamente la doble titulación, si se fijan, en donde lo que hago es quedarme muy contento, muy feliz con el convenio ya firmado, pero ver de cara a todas las estrategias y todo el jugo que le puedo sacar a la doble titulación, qué otra ruta puedo trabajar para, si se quiere, darle un mejor aprovechamiento al escenario de las dobles titulaciones. No se nos puede quedar por fuera el escenario de acreditación. Y es que a través de esta proyección de acciones de mejoramiento continuo que tenemos nosotros en nuestras rutas de calidad, a lo mejor ya hay algo relacionado con dobles titulaciones. Voy a darles ejemplos varios. Puede que resulte un ejercicio, por ejemplo, de tablas de homologación, tablas de equivalencia, una equivalencia si se quiere, en términos de créditos, como estamos entendiendo nosotros los sistemas de créditos. Y todas estas estrategias surgieron simplemente con revisar un ejercicio como el de la doble titulación. Y eso es lo que propone el esquema de gestión estratégica. No se desgaste la institución en sacar una serie de escenarios diferentes, atacar diferentes frentes, en el buen sentido de la palabra, desde luego, sin que de una sola estrategia yo pueda identificar que va a haber unos elementos bien interesantes. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en nuestra revisión?
Claro, nuestras dobles titulaciones, sin lugar a dudas, atienden una oferta académica ampliada porque están atrayendo estudiantes internacionales. Involucran temas de investigación desde la cotutela, por supuesto, y desde la revisión que se hace de pares también a los productos derivados de estas tesis de grado, de estos proyectos de grado. Estrategias para el currículo, cubiertas desde los planes de internacionalización que tienen todos nuestros programas, pero tendríamos nosotros una oportunidad bien interesante viendo las dobles titulaciones como una estrategia para la acreditación. ¿Qué nos supone eso? Atender una serie de retos y los compartimos aquí en pantalla. Primero, identificar esas agencias acreditadoras que estén interesadas en que la mayor parte de los programas que se van a acreditar o las instituciones que hacen parte del escenario de la acreditación pues cuenten con un escenario de doble titulación, por ejemplo. Apuestas de programas por la acreditación, y lo sabremos todos. Seguramente no todos nuestros programas académicos están interesados en una acreditación internacional. Y en ese mismo orden de ideas, se correspondería con una intención de doble titulación que tengan los mismos programas. Aquí hay que recordar que la naturaleza disciplinar de nuestros programas nos lleva a nosotros a pensar si es necesario, eventualmente encontraremos agencias acreditadoras o no, que un programa se someta a este ejercicio de acreditación internacional, si es estratégico para la institución hacerlo, y si vamos a tener, que es uno de nuestros retos también, un apoyo desde las oficinas de calidad que se integran en nuestras oficinas de relaciones internacionales y que trabajan mancomunadamente en sacar esta consecución adelante, esta consecución de las acreditaciones internacionales o esta firma de los convenios de las titulaciones. Vamos aquí, como lo han visto ustedes, con dos esquemas interesantes. Entonces dice uno, muy bien, puede que este no sirva, aquí no hay nada nuevo, pero no lo habíamos visto desde el lado de la internacionalización. El nuestro es un ejercicio por procesos, desde luego. No, el nuestro es un ejercicio más como el lado de la estrategia y queremos mantener una línea de macroproyectos, si se quiere, dedicados a la internacionalización, pero que atiendan las demás funciones sustantivas. Habría que revisarlo. Y es lo que vamos a hacer entonces en este momento con una segunda ronda de participación. Hagamos nosotros mismos una evaluación de estos dos elementos que acabamos de ver. Si me ayudas de pronto, Laura, con la segunda encuesta. Vamos a ver aquí entonces cómo nosotros en esta ronda de participación vamos a pensarnos si lo que estamos trabajando en internacionalización, con el ánimo de gestionar estrategias de internacionalización, hay un eje en el que ustedes puntualmente concentrarían un mayor esfuerzo en este momento. Si lo vemos del lado, por ejemplo, de esta ruta de la gestión por procesos. No, es que a mí resulta que me llama mucho más la atención la planeación. No, sin lugar a dudas, lo que más necesitamos en nuestra institución, ya hemos planeado mucho, necesitamos entrar a la ejecución. O no, Fray, ocurre que lo que estamos trabajando nosotros aquí es un escenario donde ya tenemos nosotros corrida un trabajo de ejecución de acciones, pero no las hemos evaluado. O si las hemos evaluado, no hemos recibido la retroalimentación necesaria. Démonos cuenta que aquí yo le agregué un elemento mucho más interesante a las tres líneas de trabajo por procesos y es el de la retroalimentación. Muchas veces sacamos nosotros al aire acciones muy puntuales sobre internacionalización que no solo las planeamos, sino que las ejecutamos y les hacemos alguna evaluación, pero ¿y la retroalimentación dónde la dejamos? Hemos hecho una evaluación juiciosa, pares externos nos han dicho a nosotros, oiga, qué interesante les resultó ese ejercicio de doble titulación, porque hay unos profesores que estamos compartiendo, hay unos estudiantes que en intercambio se han dado cuenta que esto es una muy buena estrategia. Retroalimentación como una opción adicional a este trabajo de gestión por estrategia o gestión por procesos, que son los dos esquemas que hemos visto. Démonos unos 10 segundos más para la evaluación, para la ronda de participación número 2 y vamos a los resultados. Siguen variando un poco las respuestas, eso está muy bien, muy bien. Pero va ganando uno. Mostremos si quieres, por favor, ayúdanos con los resultados. Y hay algo bien interesante y es, gana la planeación. ¿Qué podría leer uno de esto? ¿Estamos siendo estrategas? Desde luego. Estamos pensándonos en estrategias de internacionalización, en donde nos concentramos nosotros mayormente en el escenario de la planeación. Bueno, puede que nuestra internacionalización no se esté pensando en este momento en atender estos tres frentes, hablo de las funciones sustantivas, sino que estamos haciendo muchas cosas, estamos haciendo muchos ejercicios sobre el desarrollo de las acciones
y nos hemos sentado juiciosamente a planear lo que en verdad le conviene al programa A, al programa B, al programa C. Diría uno, bueno, pensémonos entonces, porque aquí lo que gana es el orden de la planeación. En segundo lugar, nos vamos con la ejecución y sucesivamente nos vamos con un escenario de evaluación y de retroalimentación que también merecen nuestra atención, desde luego, pero en el que nos vamos a encontrar entonces ahora, en este momento, en planeación. Entonces dice uno, ¿cómo nos pensamos en la gestión de la internacionalización para hacerla mucho más transversal, para hacerla mucho más vivida, mucho más significativa, en un trabajo de planeación? Probablemente los siguientes modelos atiendan un poco este escenario de la planeación, pero nos va a nosotros hacer un llamado quizás de atención, un llamado a la oportunidad en donde nos concentremos en, vamos a planear la internacionalización académica, vamos a planear la internacionalización del currículo en nuestras instituciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué supone qué actores se supone deben estar involucrados? ¿Qué queremos o a dónde queremos llevar el currículo internacionalizado o la internacionalización en general en nuestras instituciones? Entonces, eso nos lleva a nosotros. Muchas gracias por su participación. Estamos viendo que está bien activa. Además que estamos alcanzando casi el 70-80% de su participación. Eso está muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces al siguiente modelo. Quizás eso responda un poco cómo estamos en términos de planeación. Hay un esquema que nos proponen Macasana y que nos propone en su literatura, en su revisión muy juiciosa digamos, a la gestión de las instituciones, y es este esquema de gobernanza institucional. Probablemente para muchos de nosotros también sea muy conocido. Claro, es que mi institución se rige más por un esquema de gobernanza institucional en el que vemos en un ejercicio de pirámide invertida cómo está la misión, la parte misional. Bueno, pues es que estamos haciendo, y lo estamos viendo del lado únicamente de la internacionalización, porque pues los horizontes institucionales desde luego son mucho más amplios en nuestras universidades, pero si lo llevamos al escenario de la internacionalización, que es lo que he querido hacer en esta presentación, diría uno, en el respaldo institucional de este esquema, uno podría pensar en la formalización de lineamientos. ¿Los tengo? Sí, check. ¿Tengo políticas y normativas que fomenten este actuar académico sobre la internacionalización? Sí, check. Es decir, que tenemos un apoyo misional, tenemos un respaldo institucional para sacar la internacionalización adelante. Vamos a decantarlo un poco y vemos si desde el respaldo académico hay ese mismo apoyo. Hay una construcción de planes de internacionalización del currículo que sean diferenciados y que sean por programa. No, realmente tenemos intenciones de trabajo sobre la internacionalización, pero en toda la facultad o en toda la escuela. No nos hemos sentado programa a programa a ver cuáles son sus necesidades en términos de internacionalización o cuáles son sus aportes. Uno nunca sabe y a lo mejor un programa tiene una idea de trabajo en internacionalización que le resulta muy viable, muy útil además a otros programas. Eso puede surgir desde lo académico. ¿Qué implica eso? Tenemos que seguir decantándolo. Vamos a un apoyo, a un respaldo financiero. Significa que hay una asignación financiera de parte de las instituciones para apoyo de iniciativas. Claro, es que estamos sacando eventos académicos, estamos vinculándonos a redes, estamos gestionando movilidad, favoreciendo la movilidad para nuestros profesores, para nuestros estudiantes. Estamos aplicando a convocatorias internacionales para investigación, para obtener grants de financiadores internacionales y sacar proyectos adelante. Eso es todo lo que uno vería en el escenario de lo financiero. Pero aterrizamos nuevamente, lo decantamos un último nivel al término de calidad, que no es porque sea el menos importante, sino porque es la base fundamental en la que se va a trabajar todo el resto del modelo. Y yo no puedo tener una acción de internacionalización aislada sin todo el respaldo de calidad. Necesitamos hacer un ejercicio de medición sobre esta estrategia. Necesitamos hacer una evaluación muy juiciosa sobre las iniciativas, un mejoramiento de procesos si se quiere. Vamos a hacer una retroalimentación continua de todo lo que estamos haciendo nosotros en términos de internacionalización. Entonces, cuando uno revisa la pirámide invertida, vuelvo y digo, del ejercicio de gobernanza institucional, uno dice, claro, tengo apoyo de todos los frentes. Y eso nos ocurrió cuando hicimos nosotros nuestra revisión. Tenemos el respaldo institucional, tenemos el respaldo académico de nuestros programas. ¿Esto qué implica? Esto implica sentarnos y dialogar con directivas y decir qué bueno que la Universidad de Rosario tuviese una línea de trabajo muy particular en términos de internacionalización. Solucionado. Vamos a crear un macroproyecto, es uno de los sueños que tiene la Ruta 2025 y nos vamos a concentrar nosotros en términos de internacionalización. FEC.
¿Cómo hacemos nosotros para tener un respaldo académico? Tenemos que sentarnos, tenemos que conversar con cada uno de los directores de programa. Bueno, pues nos organizamos, buscamos reuniones. ¿Cómo está el tema de internacionalización? Oiga, Fray, lo que pasa es que he estado con la intención de sacar una acreditación internacional para mi programa. Bueno, estupendo, porque hay una agencia acreditadora detrás del programa que quiere respaldar estas iniciativas de internacionalización y vamos por ella. ¿Hay un respaldo económico? Lo hay unas asignaciones. Muchas veces pensamos en que el tema de respaldo económico dependiera únicamente de la institución, de nuestra universidad. Y ocurre que hay por fuera muchas opciones, así como las hay para becas de movilidad, hay muchas, digamos, escenarios en donde nosotros podríamos postularnos a una financiación de proyectos, a un intercambio, si se quiere, de profesores, un ejercicio de trabajo conjunto, eventos académicos, intercambio de profesores investigadores, en donde uno podría decir el respaldo financiero, el respaldo económico está allí y hay que empezar a buscarlo. Para algunos un poco más representa un mayor reto que para otros, desde luego. Dependerá, por supuesto, de la trayectoria y de los pequeños éxitos, los pequeños triunfos que hayamos acumulado con ejercicios anteriores. Y nos queda un respaldo de calidad. Claro que hay que hacerlo, y es que estamos haciendo autoevaluación y muchas de nuestras instituciones estarán acá supremamente conectadas con el escenario de estamos haciendo autoevaluación casi que todos los años y nos autoevaluamos nuestros programas, nos autoevaluamos como instituciones y nos damos cuenta que podíamos mejorar en esto y en esto otro. Qué bueno que uno de esos tres elementos, sea A, sea B o sea C, atraigan la atención de la internacionalización. Entonces empezar a medirnos. Queremos mejorar nuestro posicionamiento en los rankings internacionales, pues que hay que meterle la ficha a temas de investigación, pues adelante. ¿Qué representa eso? Y nos sigue representando, aun cuando encontramos oportunidades bien interesantes en cada uno de los elementos de este modelo, tenemos retos. Y es un macroproyecto transversal para la internacionalización, pero que abarque toda la internacionalización. Esto es internacionalización de la investigación, del currículo, de la proyección social, de la extensión. Es un acompañamiento, lo decía hace un momento cuando estábamos hablando del respaldo académico, el reto que representa es el acompañamiento a todas las áreas. Y no es sentarnos con cada uno de los programas y adelante con este plan de internacionalización, sino, bueno, veamos cómo lo pueden sacar adelante. ¿Qué desde nuestra unidad podemos aportar para que las metas que ustedes se fijaron dentro de esos planes tengan un cumplimiento, tengan mayor acogida? Y para algunas universidades también representará la definición de la ruta institucional. Si es el momento de sacar un plan de desarrollo en donde haya un botón muy particular para la internacionalización, es el momento entonces de activarlo. Y es el momento de llegar con muy buenas propuestas desde nuestra experiencia en la internacionalización. Pero suficiente con este modelo de gobernanza, vámonos a un cuarto modelo que nos dice a nosotros, hay una gestión y esta gestión es normalizativa, Fray. Y es tan normalizativa que desde el área, vuelvo y digo, estoy aterrizándolo todo al escenario de la internacionalización. Es tan normalizativa que nosotros podríamos pensarnos, por ejemplo, en una estrategia como la de esquemas globales y competitivos de formación, esto es lo que entendemos nosotros como calidad total, en donde hablemos de gestión de la norma, de lineamiento, de todo lo que tenemos nosotros a nuestra disposición y que seguramente no hemos visibilizado como debe ser. TIGUA nos propone acá algo y es, veamos los 4 frentes de esta gestión normalizativa. En términos de colaboración, ¿qué hay? Hay lineamientos, hay estrategias de trabajo colaborativo para la investigación internacional. Nos falta. Hemos sacado nosotros muy buenos convenios, muy buenos lineamientos para buscar socios internacionales o para buscar financiación internacional, pero no nos hemos sentado todavía a definir unos lineamientos que hagan valer, por ejemplo, la afiliación de productos que son derivados de esa colaboración internacional en investigación. Bueno, ahí está la oportunidad. Hablemos entonces de una normalización en términos de transferencia de créditos. No, ocurre que cada vez que tenemos nosotros un convenio de intercambio académico, nos concentramos en una transferencia de créditos, pero nos vamos al sistema, al créditos, ya lo conocen ustedes, el STS, para trabajar nosotros nuestro escenario de homologación o de validación de créditos. Bueno, nos hemos sentado a trabajar en un sistema de reconocimiento, hemos sacado nosotros mismos unas tablas de equivalencia, o si se quiere, una comparación entre las escalas de calificación de todas las universidades para que nuestros estudiantes tengan de la manera más transparente un ejercicio de transferencia de créditos en su movilidad.
Bueno, no. Y lo mismo nos propone el esquema desde la cooperación. Hay procesos y hay normatividad para la reciprocidad académica en investigación. Lo veíamos hace un poco, se los referenciaba hace un instante, en términos de afiliación de productos derivados de la investigación. Pero en este escenario de cooperación tenemos nosotros interés porque acudamos a países de la región, por ejemplo, tener más convenios, más cooperación con Latinoamérica, más cooperación con el Caribe, cómo estamos nosotros ubicados en términos de cooperación con Estados Unidos, con Canadá o con Europa. Es como revisar qué procesos tenemos nosotros para darle un mayor peso o prioridad en la revisión que hagamos nosotros de nuestra cooperación. Y desde luego está el escenario de generación de conocimiento. Hay un reglamento académico que tengamos nosotros al interior de nuestras instituciones. Son todas estas dudas que surgen con este tipo de esquemas que nos proponen a nosotros aterrizar un poco desde la política institucional lo que ya hemos hecho en muchas estrategias para la internacionalización. No, hombre, Fray, es que llevamos nosotros sacando escuelas de verano y de invierno año tras año, pero no nos hemos sentado a definir los lineamientos, no nos hemos sentado a definir qué impacto le ha traído esto a los programas. Ocurre que hemos atraído un mayor número de estudiantes internacionales que se quedan con nosotros a trabajar en los semilleros de investigación o a trabajar con nuestros programas. Entonces dice uno, ¿y por qué no me he sentado a hacer esta juiciosa sistematización, estos reglamentos, estos lineamientos? Entonces lo que propone el modelo es bien interesante. Cuando lo hicimos nosotros dijimos, tenemos una oportunidad de trabajo y es sobre todo en el escenario de generación de conocimiento. ¿Por qué? Hay unos retos y es, necesitamos una retroalimentación efectiva y eso lo logramos a través de la sistematización, de experiencias. Y hay muchos profesores haciendo ejercicios COIL, hay muchos profesores haciendo movilidad, hay muchos profesores participando en ejercicios de proyectos, si se quiere, conjuntos, pero y la retroalimentación efectiva, ¿le ha impactado eso bien al programa? ¿No lo ha hecho? ¿Qué evaluación externa tenemos nosotros de nuestros proyectos o estrategias? ¿Hay algún par que se haya sentado con nosotros a revisar cómo va la internacionalización, cómo va la investigación de la internacionalización? Qué bueno contar con ese punto de vista externo que nos diga a nosotros, oigan, van por buen camino. O un ejercicio de visibilización de proyectos o estrategias. Esto está muy bien, nos va perfecto en lo que estamos trabajando nosotros y queremos que muchas otras instituciones aprendan de esta experiencia, aprendan o quieran simular alguna de nuestras buenas prácticas, las podamos compartir. Ese escenario de generación de conocimiento desde este esquema de la normatividad, de la norma, nos va a decir a nosotros, pues hay oportunidades. Claro que hay retos, hay oportunidades. ¿Por qué? Porque no nos estamos casando, y se están dando cuenta ustedes sobre la presentación, no nos estamos casando con un modelo en particular. Estamos diciendo, podemos rescatar elementos bien interesantes de cada uno de los elementos. Entonces esto está muy interesante. ¿Qué nos lleva a nosotros a pensar? En que es hora de, en lo que llevamos recorrido, ya llevamos 4, pero nos vamos a concentrar en el segundo, en este segundo bloque, en esto que llevamos recorrido del modelo de la norma y el modelo de la gobernanza institucional. ¿Cómo estamos nosotros? Es un modelo, son esquemas que nos sirven, que nos resultan atractivos para nuestras instituciones. Vamos a revisarlo y revisémoslo con esta tercera ronda de participación. Laura, si porfis nos puedes echar una mano proyectando acá, entonces, esta tercera pregunta que nos dice a nosotros algo como, si queremos nosotros robustecer hoy en nuestra institución una estrategia, un modelo que nos lleve a nosotros a impulsar la internacionalización, ¿qué podríamos hacer? Y ustedes tienen aquí 3 opciones de respuestas. Actualizar o formular lineamientos, políticas, normas, lo que estábamos viendo del segundo, bueno, para nuestro caso el cuarto modelo, o necesitamos mayor respaldo institucional y académico para sacar el ejercicio adelante en términos de gestión. Claro, nos estamos pensando en un modelo de gobernanza. O necesitamos un mayor respaldo en términos de calidad para que todos esos planes de mejoramiento que estamos sacando nosotros año a año, pues tengan un mayor eco. Entonces, ¿qué propondrían ustedes como líderes en sus instituciones, desde el área académica, desde el área de la organización, desde el área de la internacionalización, para que en sus universidades se impulsara un poquito más la gestión?
Aquí estamos viendo gratamente que hay una batalla entre la primera y la segunda opción. Vamos a ver. Si quieren, nos tomamos unos 10 segunditos para que culminemos la participación y vemos cómo estamos. Muy bien, ya casi alcanzamos el 70% de la participación. Una batalla que empezó ganando, gracias, Laura, si nos puedes ayudar, por favor, parando la encuesta. Empezó ganando la batalla la actualización o la formulación de lineamientos. Hasta hace un momento en el que viró toda la participación hacia un mayor respaldo institucional y académico. Y es que eso tiene pues implicaciones varias, desde luego, pero interpretaciones también múltiples. Mayor respaldo institucional, si nos vamos nuevamente a la pirámide invertida, diríamos, pero respaldo institucional más del orden de necesitamos una estrategia de la universidad o un respaldo académico que se traduzca en que me siento con cada uno de los directores de programa y son ellos los que me dan a mí las pautas de esto es lo que nos soñamos nosotros como administración de empresas, nosotros como derecho, nosotros como medicina en términos de internacionalización. Seguramente en esas dos líneas se concentre el respaldo institucional y académico que ustedes ven como una opción importantísima para impulsar la gestión de la internacionalización. Y es maravilloso. Nuevamente, gracias por su participación. Esto nos lleva a nosotros a pensarnos, ya nos quedan únicamente dos modelos, estamos haciendo un barrido como de esquemas. En uno que se ve supremamente robusto, como lo tienen ustedes en su pantalla, pero que en realidad involucra muchos componentes de lo que ya estamos trabajando y que no hemos puesto nosotros en una gráfica, en un tablero, en un cuadro. Es este esquema de internacionalización comprensiva. Y es de los más recientes. Fíjense que la literatura viene de 2011. Esto no es como tan de años atrás, en donde Hatzik aquí nos dice algo como pensémonos la internacionalización desde varios frentes. Vamos a involucrar un poco la estrategia, ya lo habíamos visto en esquemas anteriores. Vamos a involucrar un poco también de la planeación, pero fíjense lo que propone aquí el esquema. Primero nos pensamos como estrategia y luego vamos a pensarnos en cómo atender a esa estrategia. Y ya luego nos quedamos, ahora sí, en el hacer, en la gestión misma. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Y es que la gráfica nos dice, hay un ejercicio que necesitamos de cultura organizacional, sí, pero no es muy amplio, ¿no? Démonos cuenta que en la gráfica, por proporciones, no es tan amplio. ¿Necesitamos un ejercicio de liderazgo? Sí, ese sí necesitamos un poquito más de espacio. ¿Por qué? Hay una cultura organizacional, es que ya la tenemos. Todas las universidades la tienen supremamente clara dentro de sus esquemas organizacionales. Sí hay una cultura de la organización, pero la hay del lado de internacionalización o la requeriríamos tanto como una figura de liderazgo en las instituciones. Dice uno, ahí está la clave. Y es que podríamos necesitar un poquito más de liderazgo en términos de internacionalización que propiamente un ejercicio de cultura organizacional. La figura es tan controvertida como cada uno de sus elementos. Si vamos nosotros al compromiso internacional, entonces dice el modelo, dice el esquema, bueno, aquí necesitamos una participación mucho más amplia. Y es porque no estamos solos. Si estamos haciendo internacionalización, no la podemos batallar nosotros solos al interior de nuestra universidad. Necesitamos aliados, necesitamos socios internacionales, necesitamos involucrarnos en redes y que las redes nos llamen a nosotros a participar también. Por eso es un poco más amplia la figura. Y la última parte en la que también se va a llevar algo, una parte se la lleva la flexibilidad y la otra parte se la llevan los resultados cuantificables. ¿Por qué? Es probablemente la de mayor proporción en la gráfica, pero en términos de flexibilidad sí tenemos que pensarlos. No puedo quedarme yo con la misma escuela de verano todos los años sin ser un poco más flexible. No puedo quedarme yo entregando certificados todos y cada uno de mis años si yo ya sé que existen al aire en este momento insignias digitales, si yo ya sé que al aire hay esquemas de innovación pedagógica como los escenarios COIL, entonces dice uno, hay que ser un poquito más flexible. Y lo que va a involucrar esta internacionalización comprensiva es entender lo que yo ya he hecho
masticarlo un poquito más, digerirlo un poquito más y darme la flexibilidad de voy a proponer nuevos escenarios de oferta académica internacional, voy a proponer más líneas de acción, mucho más particulares, pero que no vienen de una chispa divina que me llegó y entonces ya me acordé que esta es la acción que debo sacar adelante. No, obedece un ejercicio de gestión y aquí nos apoyan los recursos, nos apoyan los expertos, las oficinas de relaciones internacionales, nos respalda la alta directiva. En términos de gestión hay varios apoyos. En términos de planeación también, es que nos tenemos que sentar, lo veíamos hace un momento, todos aquí, si no la mayoría, concordamos en que lo que más necesitamos ahora es concentrarnos en términos de planeación. Pero ¿quiénes se sientan a planear? Pues las áreas de trabajo. Dimensiones programáticas del tipo, nos vamos todos los pregrados primero, nos vamos todos los posgrados después, nos vamos todas las áreas de las ciencias naturales primero, luego las áreas de las ciencias naturales, de las ciencias humanas. Les diría uno, bueno, ¿qué prioridad geográfica tengo en mi planeación? A mí me interesa, mi institución es de impacto regional, así que mis socios internacionales inmediatos, pues ¿quiénes son? Son mi región. Entonces mi mayor número de convenios, mi mayor número de alianzas estratégicas se tienen que ir a la región. Entonces me voy a involucrar con Brasil, me voy a involucrar con Perú, me voy a involucrar con Panamá, voy a buscar estos socios internacionales y estos van a ser mi motor de gestión de nuevas acciones. Y desde luego la estrategia tiene que corresponderse muy bien con la misión institucional, con los valores que tenemos nosotros, y es de pronto cuando hacemos nosotros el ejercicio de revisión, algo en lo que tenemos que seguir mejorando. Tenemos al interior de nuestros programas, claro, los valores institucionales y misiones institucionales están allí, están incluidos dentro de nuestros documentos maestros. Cada vez que presentamos un ejercicio de nuevos programas o de aseguramiento de la calidad, está allí. Pero, ¿y cuáles son las prioridades? Hemos hecho un paneo de esas prioridades que tenemos nosotros del área de la internacionalización con estos programas o las expectativas. Vuelvo y digo la importancia de sentarnos con los programas y conversar con ellos qué expectativas tienen en términos de internacionalización. ¿Han mapeado los beneficios? ¿Son ustedes conscientes de cuáles son los resultados esperados que queremos cubrir nosotros desde esa planeación de la internacionalización? Y hay unos retos, No vamos a casarnos con este esquema, que es bastante integrador, pero sí vamos a ver un escenario de retos en el que decimos nosotros, pues tenemos que definir ese horizonte propio de la facultad. La facultad quiere trabajar escenarios de doble titulación. No, la facultad quiere trabajar investigación con socios internacionales. No, la facultad quiere centrarse en movilidad de profesores hacia el exterior. Magnífico, hay que definirla desde ese horizonte, desde las áreas de trabajo, hay que revisar el cumplimiento de resultados esperados. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros al final unos resultados cuantificables y lo veíamos muy al inicio de la presentación. ¿Resultados cuantificables de qué tipo? Pues entonces las cifras que yo reporto de movilidad antes MIES, ¿eso es todo lo que yo tengo por cuantificar? ¿O tengo por cuantificar un profesor con experiencias internacionales? Porque esa es otra. Vamos a preguntarnos a nosotros mismos al interior de los programas cómo está el tema de experiencia internacional. ¿Qué es la experiencia internacional? O mejor, con indicadores, número de profesores que gozan con experiencia internacional. No, en mi universidad la experiencia internacional obedece únicamente a los profesores que han sido formados y que tienen títulos de universidades extranjeras. Bueno, hay otras universidades que dicen, no, es que eso no se queda. Son profesores que han vivido una inmersión, han estado haciendo investigación, han estado participando en eventos académicos de manera activa. Esos son nuestros profesores internacionales. Bueno, hay otras instituciones que dicen, no, lo siento, para nosotros los profesores, las experiencias o profesores con experiencias internacionales son los profesores 100% nativos. Entonces dice uno, bueno, entonces definamos eso, porque de cara a la estrategia tenemos que revisar primero el cumplimiento de esos resultados. Si nos quedamos con que son profesores nativos, adivinen cuál va a ser el número de profesores con experiencia internacional que yo voy a reportar. No, pues muy poquitos. ¿Por qué? Porque en mi gestión me dediqué a visibilizar a los profesores que tienen en su trayectoria profesoral títulos de universidades del exterior. Y eso sí se corresponde necesariamente con lo que yo me soñé en internacionalización, o aquellos profesores que son catalizadores de experiencias internacionales
son los que me están dando a mí realmente el valor a mi programa, porque están vinculándose con redes internacionales, están sacando proyectos adelante, están involucrando a sus estudiantes dentro de los proyectos. Ah, bueno, cuando lleguemos al tema de resultados cuantificables en términos de gestión y flexibilidad, ahí me daré cuenta yo si en efecto este es de los esquemas que más se ajustan a mi gestión. ¿Qué nos lleva a nosotros? Y ya con este cerramos con el barrido de esquemas. El esquema de gestión de la experiencia. Y es, vuelvo y digo, quizás también de los más recientes. Este esquema, por ejemplo, aquí Picalúa nos dice, esto hace 2 años, ¿por qué no se piensan ustedes en la internacionalización desde la experiencia? Y muchos de nosotros diremos, no, pero es que no confundamos, que una cosa es internacionalización académica y otra es mercadear la internacionalización. Entonces dicen, no, pero por supuesto, mercadear la internacionalización. Pues vamos a ver si funciona desde esa perspectiva. ¿Qué nos propone el esquema? Es muy sencillo. Es pensarnos también, si se quiere, desde la estrategia, pero primero identificar esas nuevas necesidades y servicios. ¿Le conviene la internacionalización? Desde luego. Porque es que si yo no identifico nuevas necesidades, me voy a quedar ofertando en la misma, y vuelvo al ejemplo, la misma escuela de verano sobre hacer negocios en Latinoamérica que llevo ofertando año tras año y tras año. Si yo no identifico nuevas necesidades y mis estudiantes estén más interesados en recibir una insignia digital que recibir un certificado en PDF, no estoy llevando la internacionalización a ningún lado. Y lo que estoy haciendo en internacionalización realmente no es internacional. Recolección de experiencias de usuario. Pues, ¿quiénes son nuestros grupos de interés? Nuestros profesores, nuestros estudiantes, nuestros investigadores, nuestros egresados. ¿Y cómo la recolecto? Pues bueno, vamos a trazar una trayectoria exclusiva para la internacionalización, en donde yo me espero que sobre los primeros semestres el estudiante desarrolle estas habilidades, sobre los mediados semestres el estudiante desarrolle estas otras competencias. Me interesa que salga el programa como un ciudadano global, como un ciudadano intercultural, y entonces estas experiencias del usuario yo las reconozco a través de una trayectoria. No me había pensado yo en una trayectoria de la internacionalización que es transversal y que apoya a todos los programas. Bueno, ¿por qué no, de cara a esta gestión de la experiencia, pensarnos en una sistematización? Y esto es categorizar, esto es clasificar las experiencias. Les dice uno, bueno, ¿cuáles son las experiencias? Vamos a recoger los 3 últimos convenios para intercambio. De nuestros estudiantes de intercambio, entonces, ¿quiénes son los que han hecho curso, mayor curso de asignaturas que no estaban contempladas dentro de su plan de estudios o su plan de homologación, sino que las encontró mucho más interesantes y se inscribió? ¿Cuántos de ellos inscribieron asignaturas por fuera de nuestro esquema de homologación que teníamos ya pendiente? ¿Qué significa eso? Que encontraron otros espacios de formación que no encontraron en mi programa, o si cuando regresen y ellos me cuenten de esos espacios académicos, yo puedo hacer una reforma no sustancial, pero al menos sí ligera, sobre mis guías de asignaturas, sobre mis cursos, para hacerle lo que llamamos nosotros internacionalizar el currículo de manera mucho más tangente, de manera mucho más puntual. ¿Que hay mejoramiento? Claro, del lado de mejoramiento tenemos que hacer ajustes al servicio. Vuelvo y digo, pasamos por unos escenarios, unas décadas de movilidad presencial. Llegó el escenario de pandemia, nos volcamos todos a movilidad virtual. Esto es ajuste al servicio. Y volvemos nosotros a la presencialidad. Sí, pero es que a algunas instituciones les quedó sonando, les quedó gustando mucho darle la oportunidad a sus estudiantes de seguir haciendo intercambio desde la virtualidad. Bueno, entonces yo ajusto mi servicio y digo, yo no puedo cerrarme como universidad a seguir ofertando 100% presencial, porque es que yo ya gané una experiencia muy importante. Claro, y aquí los retos, ya los vamos a ver más adelante. Eso supone que yo tengo que pensarme entonces en la modalidad de impartición de mis programas. No, pero eso me representa modificar mi registro. No, es muy complejo. Claro, pero estamos hablando de ajustes al servicio que no necesariamente tendrían que devenir una reforma académica sustancial de cada uno de nuestros programas. El esquema es sencillo y el esquema nos dice, piénsense desde allí. ¿Hemos identificado nosotros en nuestra universidad nuevas necesidades y servicios? Desde luego. ¿Hemos hecho una recolección juiciosa de experiencias de usuario? Claro que sí. ¿Hemos contribuido al mejoramiento para el análisis y ajustes a los servicios que tenemos? Desde luego. Y hay un reto. El reto es la sistematización. Entonces vamos a medir estas competencias logradas
¿cómo vamos a categorizar a nuestros estudiantes? ¿Los que sí desarrollaron competencias interculturales de los que no? ¿O los que lo han venido haciendo de manera paulatina? Eso significa que yo tengo que pensarme en 3 niveles diferentes de valoración de competencias o de desarrollo de competencias interculturales. Bueno, sistematizar niveles de evolución o avance, lo que hablábamos nosotros de nuestras trayectorias. Ampliar las experiencias a diferentes públicos. Y esto nos ha sonado desde más o menos el año antepasado, al año pasado, que llegaron los indicadores del ministerio y que proponían entre uno de los indicadores la movilidad de administrativos. Pues no la habíamos mapeado, qué interesante. ¿Ha habido movilidad de administrativos, de personal, de funcionarios de la universidad? Claro, la ha habido, pero la hemos visibilizado lo suficiente para que lo que ganan, imagínense ustedes, ganan secretarios académicos, ganan directores administrativos y financieros, cuando participan en un evento internacional y regresan a la universidad y le ofertan ese valor agregado de la experiencia, de la buena práctica, de lo que aprendieron en ese entorno para incorporarlo en la universidad, dice uno, no me puedo seguir pensando entonces en una movilidad exclusivamente de profesores o en una movilidad exclusivamente de estudiantes, porque es que también nos podemos pensar en ampliar experiencias, diferentes públicos, y hacer unos convenios entonces para intercambio administrativo. Eso sería interesantísimo. Pero eso, a ello no llegamos si nosotros no hemos hecho una revisión juiciosa de todos los modelos. ¿Qué significa? Que aquí llegamos nosotros a nuestra última parada, vamos a hacer una última revisión de cómo nos fue con estos dos modelos, cómo lo vemos, cómo estamos nosotros, qué tal, qué tanto los podemos apropiar, qué ventajas, qué desventajas. Y aquí muchas gracias, Laura, por la ronda de participación número 4. Nos vamos con este último poll, con esta última encuesta. ¿Cuál podría ser hoy en sus instituciones una fuente de insumos que le permitan a ustedes, como líderes de las ORIs, como líderes institucionales, diseñar nuevas estrategias para la internacionalización? ¿De dónde sacan ustedes más insumos? ¿De una sistematización de experiencias? ¿Desde la movilidad y la cooperación? ¿O sistematizar experiencias de movilidad y cooperación, pero desde el área de investigación, desde el área administrativa, desde el área de la docencia? ¿O son los programas académicos en sí mismos los que tendrían que darnos a nosotros esta oportunidad? Entonces, tomémonos unos 20 segunditos, 10 segunditos para conseguir nuestra participación. Sandra, muchas gracias. En efecto, la 1 y la 2 están similares. Ya les comparto aquí. Déjenme ver si tengo la versión inicial. Que a lo mejor sí quedaron iguales. Vámonos de momento con las opciones 1 y 2. Con las opciones, perdón, 2 y 3. Mientras encuentro aquí las encuestas en vivo. Y en efecto, la última ronda ya está. Sí, hubo tal vez aquí un traspiés en la digitación de las opciones de respuesta. La primera se refería a sistematizar las experiencias de movilidad y cooperación. La segunda, renovación de convenios de cooperación, era. Y la tercera, programas académicos en sí mismos. Pero démonos cuenta que la batalla, aún con esto, gracias por su participación, aún con ello, llegamos nosotros, vamos a compartir los resultados. Estuvo equiparado, por supuesto, entre la 2 y la 3, si sumamos la participación de la primera y la segunda en una sola, pero ganan aquí con un 41% los programas académicos en sí mismos. Y a esto yo quería llegar. Este era el core como de la participación en que yo quería que ustedes me acompañaran. ¿Qué hay interesante en este ejercicio? Y es que muchas veces tenemos unas metas institucionales. Tenemos nosotros unas metas al interior de nuestros, llámese, planes de mejoramiento, planes para la articulación, planes para la acreditación, planes para la renovación de los registros. Quedan muchas acciones allí expuestas, pero no nos hemos centrado muy juiciosos nosotros a trabajar con nuestros programas. Qué bueno sentarnos de pronto con el director de programa y conversar que si el programa lo que necesita es una doble titulación, el programa lo que necesita es visibilizar en términos de
de investigación, en términos de movilidad, en términos de participación en redes, si se quiere. Entonces, lo que nos resulta muy interesante a nosotros es eso, sentarnos con los... Ellos son nuestro insumo principal. No puedo decirle al programa, y usted logre una doble titulación, acomode lugar de aquí a 2024, porque, y donde reconozco yo lo que nos está diciendo Marta, gracias, en el chat, donde reconozco yo las necesidades o los intereses propios de nuestros programas. Respondemos nosotros, sin lugar a dudas, a un orden, a una naturaleza disciplinar que tienen todos los programas. Y son tan variados, son tan interdisciplinares, son tan enriquecidos desde su perspectiva disciplinar que yo no puedo pretender como oficina de relaciones internacionales o como oficial de internacionalización del currículo que todos tengan el mismo plan y que todos lleguen exactamente al mismo escenario final, a la misma meta, al mismo compromiso. Por eso justamente, y ya esto ya a manera de resumen, para que podamos conversar un poquito, nos dice nosotros, es que no hay un modelo perfecto, ya los revisamos cada uno, y seguramente ustedes tendrán al interior de sus instituciones algún otro esquema. Oiga, Fray, es que se le olvidó el esquema de gestión transversal de... Seguramente. Pero cuando nosotros nos encontramos con este panorama, con estos 6 modelos iniciales, nosotros decimos, hay algo que rescatar bien interesante de cada uno de ellos. No necesariamente me voy a casar con uno de ellos. O sí, entonces yo digo, no, pues como Universidad A decidimos que el mejor es el de la planeación estratégica, o el mejor, el que se corresponde con nuestra gestión institucional, es el de acciones por procesos. Bueno, vuelvo y digo, cuando los aterrizamos todos en el panorama de la internacionalización, una cosa es tener nosotros esquemas de gestión de las universidades, llámese administrativa, llámese académica. Una cosa es que tengamos nosotros estos escenarios de gestión de manera general, y otra cosa es aterrizarlos o llevar la internacionalización a ellos mejor. Porque cuando hicimos el ejercicio, y lo vimos con temas de movilidad, con las titulaciones, con bilingüismo, lo vimos con escuelas de verano, sentarme a definir cuál es el modelo particular, pues no sé si sea un buen ejercicio, no sé si en efecto lo que yo quiero con todos estos esquemas es monopolizar con uno solo la internacionalización académica en las instituciones de educación superior en Colombia o en el mundo. No, no. Lo que yo quiero es, y el objetivo de la presentación, ya lo vamos a discutir en un instante, es, bueno, hay diferentes esquemas. ¿Por qué no adopto uno de ellos? ¿Por qué no adopto un pedacito de uno de ellos y diseño el mío? Porque es que en eso va a radicar justamente nuestra participación como instituciones. Sabemos que tenemos planes de desarrollo que están alineados con nuestra misión institucional. Sabemos que hay una comunidad académica y administrativa que está absolutamente integrada ya, no es como otrora lo veíamos, pónganle ustedes 2 décadas atrás, que lo académico no conversaba con lo administrativo. Ahora lo tenemos y están integrados. Hay una participación sustancial, una participación muy juiciosa allí dentro. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Tenemos 3 opciones. O combinamos líneas de trabajo, combinamos estrategias, estamos gestionando la internacionalización para llegar a una internacionalización del currículo mucho más sentida, para que todo el mundo hable ya de internacionalización académica al interior de sus programas, la curricular al interior de sus programas, la curricular al interior de sus guías de asignatura, de sus cursos. Entonces podríamos optar por una ruta 1, combinar, vamos a ensamblar aquí líneas de trabajo, vamos a ensamblar aquí estrategias. No, ruta número 2, voy a por un modelo propio. Y es que ya tenemos unos estándares de calidad nacional, ya nos entregaron unos indicadores, ya tenemos unos referentes internacionales, ya tenemos una experiencia ganada nosotros como universidad con la internacionalización misma. Así que a lo que nos vamos a apostar ahora es a un modelo propio. Bueno, maravilloso. Y si ese modelo dialoga con el modelo de gestión que ya tiene la universidad misma, estupendo, porque no van a ir en vías contrarias ninguna de los 2 esfuerzos. O, pues a mí en realidad, como institución A, como institución B, no me interesa realmente identificar el modelo. El modelo me va a llevar a algún lado, desde luego. El esquema me va a facilitar a mí la gestión de la internacionalización, pero a mí me interesa mucho más un ejercicio de medición y visibilidad. Así que voy a tomar una de las líneas, las voy a medir, les voy a poner algunos indicadores, vamos a ponerles algunas pruebas, algunas encuestas, algunos grupos de foco para retroalimentar
esta estrategia y nos vamos con la visibilidad. Porque una cosa es situar modelos, otra cosa es evaluar la gestión de esos modelos y otra cosa es ver de los resultados y parte de lo que quería compartirles a todos acá es que cuando hacemos nosotros mismos la juiciosa revisión de cada uno de esos esquemas, decimos, hay una oportunidad de mejora, hay unos retos que esto asume y hay algo muy interesante que ya hemos adoptado nosotros. ¿Con qué se queda la Universidad de Rosario? Hay un enorme amalgama aquí de elementos muy interesantes de internacionalización y los tenemos y los hemos incorporado nosotros dentro de nuestros lineamientos de internacionalización del currículo. Hemos hablado nosotros en escenarios de bilingüismo, de multilingüismo, de todas estas estrategias. Hemos querido diversificar nuestra oferta, no solamente la oferta propia de la universidad, sino también la oferta académica que tenemos de cara a nuestros aliados internacionales. Entonces decimos, de todos estos esquemas hay una juiciosa revisión, queremos mejorar, seguir mejorando desde luego, en lo perfectible que es la internacionalización, pero queremos seguir mejorando nosotros en estas nuevas estrategias, en las estrategias que ya tenemos consolidadas, que ya tenemos absolutamente sólidas y que nos están entregando a nosotros una opción de posicionamiento, de visibilidad, unos elementos que dice uno, qué interesante fue eso. Esto, muy grosso modo, es lo que quería compartirles hoy. Sé que el contenido es uno tras otro, puede ser muy denso, probablemente lo abordemos más adelante, modelo por modelo, esquema por esquema, pero lo que quería era que nos llevásemos digamos, un panorama de cómo está la gestión en términos de internacionalización. Vuelvo y digo, no podemos quedarnos simplemente y ya nuestra ORI se enfoca en temas de movilidad, nuestra ORI se enfoca en temas de dobles titulaciones, de convenios, porque nuestras ORIs hoy están más vivas que antes, ya tienen mayor atención que nuestros aliados. Estos son internacionales, aliados desde la parte financiera, aliados desde internacionalización misma, aliados desde las direcciones, desde las rectorías. Ya tenemos un músculo robusto que tenemos que ejercitar justamente. Y eso es lo que muy grosso modo quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray. Excelente presentación. He aprendido un montón de ti también el día de hoy. Gracias por tu generosidad compartiendo tu experiencia, conocimientos. Vi muchos mensajes positivos. Desde Ascuna abrimos estos espacios justamente para traer todas estas experiencias prácticas, no digo buenas porque a veces son buenas o malas, pero siempre construyen y nos sirven a todos desde el contexto, desde la particularidad, desde el interés. Gracias por ayudarnos a reflexionar y sobre todo autoevaluarnos. Cada vez que participamos de estos espacios nos damos cuenta que necesitamos mejorar, si vamos por buen camino o si es la forma en la que lo estamos desarrollando, quizás para nosotros es la correcta. Lo importante es que haya una internacionalización con sentido, que todo sea por qué, para qué, cómo lo estamos haciendo, a qué queremos llegar. Entonces, los modelos que nos compartes el día de hoy pues son muy valiosos, como lo decía, seguramente habrán muchos otros, pero los que nos traes nos ayudarán un montón, tanto a nosotros desde ASCON como a las instituciones de educación superior. Vamos a dar un espacio a continuación para un conversatorio corto que moderará la doctora Lucía Chávez, asesora académica y directora del programa Retos de Formación para Directivos de ASCUN, y daremos paso a un espacio de preguntas, las cuales pueden ir incluyendo en el chat para que retomemos algunas y nos vamos a ir extendiendo un poco para ir finalizando, ojalá antes de las 12. Está muy interesante, pero siempre el tiempo nos gana. Entonces, gracias, Fray. Le doy paso a la doctora Lucía. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Fray. La verdad, fue una experiencia para mí muy interesante de ponerme en la mirada de diferentes esquemas de gestión de lo que hemos llamado internacionalización en nuestro sector de educación superior, ¿verdad? El programa Retos, como ustedes algunos nos han acompañado en webinars, en cursos, en talleres, busca que nuestros directivos, que no necesariamente con cargos de vicerrectores, pero si lo son, maravilloso, pero
nosotros tenemos en nuestro sector responsables de muchísimos desarrollos que de una u otra manera van a marcar la forma como llegamos a esa gran propósito de formación de nuestros jóvenes, de nuestros posgraduados, de todos los beneficiarios de la educación superior. En un momento dado, el tema curricular para quienes llevamos un tiempo en este sector era el organizar asignaturas. Y esa organización a través de una serie de, a veces, laberintos, ¿sí? Donde el estudiante estaba lleno de prerequisitos, correquisitos, si no ha terminado aquí no puede pasar allí. Teníamos una conciencia de tener un perfil profesional y académico en un contexto de alguna manera predecible, ¿verdad? Donde uno suponía que una persona que se formaba en derecho o en administración iba a ejercer en ese campo profesional, o un psicólogo o un administrador o una ingeniero. Hoy y el mundo del trabajo curricular se han enfrentado a una serie de tensiones que ya nos ponen frente a qué es lo que una universidad que trabaja o una institución de educación superior debe plantear en sus esquemas que seguimos llamando curriculares, y lo curricular muy centrado, digamos, en una intencionalidad. Cada universidad señala una forma, unos esquemas, unos principios. Eso está dentro de su misión, dentro de su visión, dentro de sus planes estratégicos que cada vez son de menor alcance. Antes se hacían planeación a 20 años, tú mencionabas en la Universidad del Rosario hay una línea, se llama 2025, si lo tengo bien, lo escuché bien. O sea, estamos ya sobre esa línea de tiempo. Otras instituciones lo tienen también cercano, y muchas instituciones hoy y luego de una pandemia que nos descolocó, llamémoslo así, de unos esquemas rígidos de pensar en un futuro predecible, han hecho ejercicios nuevos de repensarse, de volver a mirar para dónde vamos, cómo vamos, en qué esquemas. Y dentro de eso está ese gran propósito de mirarnos desde perspectivas globales, de no tener una mirada únicamente desde lo profesional, contextual, cercano, sino también en una perspectiva de un egresado de la educación superior que va a tener múltiples posibilidades, pero también múltiples limitaciones, y de una perspectiva que también es institucional en términos de un perfil, de una identificación de quién soy yo como institución en un contexto regional, global, nacional, y que nos permita, digamos, ese diálogo con el mundo. El trabajo curricular, como lo mencionaba en un momento dado, se empezó a llenar de asuntos. Venga lo de bienestar, entonces pongámosles unas asignaturas de deportes. Venga lo de internacionalización, entonces segunda lengua. Busquemos alguna asignatura de profesores extranjeros. Hagamos esto, hagamos lo otro. Se empezó a llenar de una serie de asuntos que, adicional a la gran tensión que tienen las profesiones de ver qué es lo general, qué es aquello que hace que nuestro estudiante realmente adquiera unas llamadas competencias que le permitan comprender el mundo, comprender su campo elegido como profesión, pero también comprender ese contexto, digamos, de divergencias, nos pone hoy a pensar no desde la internacionalización al currículum,
sino desde el currículum a la internacionalización, es decir, qué es y por qué y para qué de eso traigo y qué no lo traigo a mi esquema formativo. Algo que nos llamó muchísimo la atención cuando conversábamos con Fray es que, y me gustaría empezar por ahí, ¿dónde se ubica en términos de lo que llamamos estructura organizacional este trabajo que haces como profesional que entiendo está adscrito, en este caso, a una vicerrectoría académica? Eso empieza a mostrar una diferencia ya frente a otros esquemas donde, si bien me imagino ustedes también tienen una oficina que hace o una dirección que hace otro tipo de actividades que se articulan, también me gustaría que tú, así como lo conversamos alguna vez, y ya desde la experiencia nos comentes dónde se ubica tu trabajo, con quién trabajas, qué es lo que haces, porque pues este es precisamente este espacio que ha sido enriquecido desde una perspectiva teórica y de gestión maravillosa, pero que ahora llegamos a la experiencia. Por favor, Fray, coméntanos ese punto que a nosotros nos pareció supremamente interesante. Muchas gracias, Lucía. Claro que sí. Es un puente y lo hemos visto nosotros siempre como un puente de diálogo, el puente, llámese de lo académico con el mundo de la internacionalización, y lo vimos justamente así. Es una de las bondades de las que goza la universidad, haberse pensado que desde la vicerrectoría académica hay una unidad que se dedica particularmente no solo a la gestión académica de programas, ni solamente al ejercicio académico y de relacionamiento con cada uno de ellos, sino que también hay una línea que atiende desde la enseñanza, desde el aprendizaje, desde la trayectoria profesoral, el ejercicio de internacionalización del currículo. Y es entonces en ese escenario en el que estamos moviéndonos hoy en día, un puente que comunica, no solamente, digamos que es un puente de varios caminos. Nace desde la dirección académica, desde luego, desde el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral. Es un escenario muy bonito en el que nosotros dialogamos con los profesores porque son nuestro público de interés dentro del centro, pero como dirección académica, como vicerrectoría, decimos, vamos a conectarnos con las demás áreas. ¿Por qué? Un área como para nosotros la Cancillería, la Oficina de Relaciones Internacionales, no puede estar sola, batalla todos los días por lograr movilidad, por lograr convenios, por lograr visibilidad, por una cantidad de ejercicios que uno dice es supremamente admirable, pero también necesita que de la mano podamos llegar a los programas y decirles, miren, hay una convocatoria, miren, hay un ejercicio de movilidad, miren, hay unas becas, miren, hay unas pasantías. Sola la unidad no lo lograría, porque lo que va a requerir muy puntualmente es ese respaldo académico, así como nosotros necesitamos el respaldo de la Cancillería, que no deja de ser académica, desde luego, estamos en una universidad, desde luego, sino que necesita de manera mancomunada trabajar en ese ejercicio, que es el que en últimas va a alimentar los esfuerzos que están haciendo nuestros programas. Y ahí van nosotros como puente a los programas académicos de manera directa. Y es decirles, estimados compañeros de medicina, estimados socios de jurisprudencia, estimados colegas de economía, estos son los intereses que tenemos nosotros como internacionalización curricular, y quienes nos ayudan a materializar estas intenciones de currículo internacionalizado, pues son todas las estrategias que tiene Cancillería, son todas las estrategias que tiene la facultad, que tiene otras unidades, porque también tenemos que estar muy conectados, por ejemplo, con lo que para nosotros es la dirección de éxito y permanencia estudiantil, dirección de estudiantes, ese panorama que nos diga a nosotros qué nivel de desarrollo de competencias o qué trayectoria intercultural se está dando para los estudiantes gracias a las estrategias que entre dirección académica y entre la Cancillería se están gestando. Entonces, es un puente muy interesante que lo vimos, ya viene andando desde 2018, nos construimos muy juiciosamente unos lineamientos, recientemente actualizamos los lineamientos de internacionalización del currículo y bilingüismo, porque hay que dar cuenta de no solo las estrategias que están siempre cambiando, sino de lo que surge gracias a ese trabajo mancomunado. Vuelvo y digo, no podemos dejar como dirección académica
a que la Cancillería como Oficina de Relaciones Internacionales saque adelante todas las apuestas sin el respaldo académico que necesita ellos y necesitan nuestros programas y necesitan nuestros estudiantes y necesitamos todos en mayor medida. Entonces, es un ejercicio mancomunado, vuelvo y digo, es un diálogo muy interesante, supremamente nutritivo entre todos, porque así como Cancillería y Dirección Académica aprenden la una de las otras, también aprendemos nosotros de los programas cuando hacemos el acercamiento. Hablar de el profesional de internacionalización del currículo en la Universidad del Rosario es hablar justamente de eso, ver quién va a ser ese puente de comunicación entre las necesidades, los intereses de los programas académicos y cómo lo materializamos gracias a las estrategias que tiene ya la universidad desde su vicerrectoría académica como desde su cancillería. Bueno, este es un punto que quisiéramos resaltar, porque en el diseño institucional de cómo se ubican y cómo se interrelacionan o cómo generan estos puentes, estas dependencias que tú lo mencionabas, en esa tensión que se mueve entre la transversalidad y cómo lograrla. Y si esa transversalidad se queda a veces en grandes políticas, pero nadie responde en últimas por hacerla efectiva en cada campo, quisiéramos resaltar también, en la medida en que estos webinars son para eso, para ayudarnos a pensar nuestras estrategias de gestión institucional, cómo están ustedes dentro de sus instituciones, cómo podrían mirar otras formas donde, y eso es una pregunta que le quisiéramos hacer también a Fray, ¿cómo recomendarías tú que estas oficinas que hoy están de alguna manera con una gran tarea que incluye lo curricular, pero que están lejos de la estructura académica, porque están allí para hacer una serie de tareas visibles, de movilidad, de convenios, pero que no tienen un acercamiento directo, digamos, desde la núcleo académico a los distintos desarrollos académicos? ¿Cómo se podría o cómo recomendarías tú que se diera ese paso, tal vez desde la misma experiencia que ha tenido la Universidad del Rosario para llegar al momento en el que están y que les permita también ir construyendo un modelo de gestión de este componente de internacionalización que toque lo curricular? Nosotros nos fuimos con algo bien retador y queríamos una internacionalización del currículo que fuera articulada, pero que también fuera diferenciadora. ¿Y eso qué nos implicaba a nosotros? Además de lo que ya les comentaba durante la presentación, es acercarnos a los programas, conversar con los programas, era entender la naturaleza disciplinar de los mismos y sus intereses de cara a la internacionalización. Y es explorar, y es explorar con ellos, no es explorar, por favor nos cuentan y nos envían un correo con sus intereses, no, es explorar con ellos porque solo en ese diálogo fue que entendimos nosotros que, por ejemplo, una facultad de jurisprudencia esté interesada más en gestionar un poco un escenario de dobles titulaciones, un ejercicio sobre incremento de créditos de asignaturas que se imparten en segunda lengua y entender que la segunda lengua pues no necesariamente debe ser inglés, también puede ser francés por el orden disciplinar de la jurisprudencia del derecho. Entonces, cuando nos sentamos con esta facultad, cuando nos sentamos con el programa, así como nos sentamos con todas las demás, fue descubrir nosotros intereses y necesidades muy particulares. Nos vamos a la escuela de administración y entonces allí hay un interés bastante marcado en una acreditación internacional y es que hay unos socios interesantes, hay unos socios muy interesados además también en un tema de desarrollo de retos empresariales, de desarrollo de interconectar nuestras universidades y conectarlas al mismo tiempo con el sector externo, que para el caso son empresas y otras organizaciones. De eso no nos habríamos dado cuenta si simplemente llegamos con la instrucción de, por favor, aumenten el número de créditos en segunda lengua y por favor hagan 3 ejercicios COIL de aquí a final de año. Entonces, la ruta que justamente es articuladora porque queremos acompañarlos, queremos mostrarles. Esto nos pasó también en la escuela de medicina. Qué cosa tan interesante poder llegar y hablar también con ellos sobre temas de bilingüismo, pero en ejercicios COIL, que no lo esperábamos, surgieran acciones del tipo de investigación conjunta.
que es una de las marcas diferenciadoras que tienen los programas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Qué bueno que proyectos de investigación con impacto internacional se vieran acogidos por los planes de internacionalización del currículo. ¿Por qué? Porque es que desde el currículo mismo yo tengo que ir formando a mis estudiantes a que no solamente están aprendiendo técnicas, métodos, ejercicios de investigación en su área, para Colombia, para la región, sino que también lo están haciendo en talla y competencia internacional. Esto va a favorecer, desde luego, que todas las unidades conversen de cerca con nosotros, conozcan cuáles son las estrategias que tiene la universidad, porque esta es otra de las digamos, las bondades que hemos identificado nosotros en el ejercicio. Una cosa es sentarnos con ellos y hacer un checklist, o sea, hacer la lista de qué es lo que necesitan, y otra cosa es compartir ese listado con otras unidades académicas y que se den cuenta que muchas veces el interés de investigación que tenía medicina pues también se comparte en ingeniería, y en ingeniería, las escuelas de ingeniería están interesadas en hacer un ejercicio de movilidad docente mucho más marcado, pues qué mejor que lo hagamos desde la investigación misma. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que funcionan no como nodos independientes, sino que tienen que funcionar como nodos interconectados. Y en calidad de nodos interconectados, la dirección académica, la universidad, el apoyo que estábamos viendo institucional hace un par de esquemas, pues tiene que materializarse justo en eso, en identificar necesidades y compartirlas con otras unidades para que todos lleguemos a una meta de internacionalización curricular que no busca, vuelvo y digo, homogeneizar, sino que busca reconocer en la misma diferencia los aportes que se hacen y que declaramos nosotros mismos en nuestros perfiles de egreso, porque ese es otro de los temas. Una cosa es tener nosotros en nuestros documentos maestros la promesa de formación hacia la internacionalización, hacia la ciudadanía global, hacia las competencias interculturales, cuando dentro del currículo pues no estamos gestionando como muchas estrategias para que esto se dé. Hay uno de nuestros participantes, y los invito a hacer las preguntas por el chat, que toca un punto que es sensible. No todas las unidades académicas ni las facultades están en la misma disposición. Tú tocaste como el último, tal vez, modelo de gestión, de aproximación cultural, que creemos pues, es fundamental dentro de esos esquemas que están todavía ligados a cómo lo hacíamos antes y por qué ahora tenemos que hacerlo distinto, o cómo voy a sacrificar contenido por este enfoque o por este tipo de aproximación. ¿Cómo lo han ustedes abordado? Sabiendo, pues entendiendo también que la Universidad de Rosario trae un esquema de muchos años y tradicional en muchos campos de la jurisprudencia, de la medicina. ¿Cómo lo han abordado para que se pueda, digamos, incorporar esta nueva manera de ver la formación pues enriquecida con esta mirada de internacionalización? Hay son experiencias muy bonitas, además. Dentro de las mismas facultades existen programas con una mayor madurez, una mayor trayectoria, han tomado a lo largo de los años una experiencia muy significativa, que adoptan, en el buen sentido de la palabra, a un programa nuevo. Al programa nuevo nos resulta mucho más sencillo acompañar desde el principio, porque desde el principio, desde el momento cero, diseñamos con el programa el plan de internacionalización del currículo. Entonces tenemos un programa, vamos a darle un nombre aquí, Big Data, y queremos que con Big Data, que se llama el programa, haya una expresión de la internacionalización vivida desde el plan de estudios hasta la proyección misma. Pero no podemos, esto es Big Data porque es un programa nuevo que ya se mueve entre estas tendencias de formación que tenemos en términos de oferta académica en las universidades. Pero ¿qué hay con estos otros programas que tienen mayor tradición, que quizás no han concebido aún dentro del panorama una ventana para la internacionalización? Es llegar a ellos con una sensibilización por estrategia. Voy a darles un ejemplo. Llegamos, por ejemplo, a un escenario de las escuelas de facultad de creación. Entonces nos vamos con un programa como arquitectura, nos vamos con un programa como teatro musical, y ¿qué les decimos a ellos? Hay estas opciones, existe este abanico de opciones para la internacionalización. Veamos cuál de estos ustedes ya han implementado y cuál de estos ustedes consideran son escenarios en donde podríamos trabajar de manera un poco más concentrada. Cuando les expresamos a ellos que hay otras opciones de currículo internacionalizado,
y ellos las logran aterrizar, muchas veces la sorpresa nos la llevamos somos nosotros, porque ya son acciones que ellos han venido haciendo y que tenían por completo fuera del mapa y que tampoco se estaba reportando. Un ejemplo, ya se estaba haciendo ejercicios de clases de espejo, ejercicios COIL, ejercicios de reconocimiento de habilidades interculturales, pero se hacía en el día a día del programa. Cuando les compartimos nosotros que esa era pues, particularmente una de las estrategias con las que se estaba rigiendo la internacionalización del currículo institucionalmente hablando, el ejercicio al que se volcó enseguida el programa fue el de visibilización, porque ya nos dábamos cuenta que no era que los programas dijeran no a la internacionalización académica, o todavía no, porque pues es que allá los estudiantes si se quieren postular a movilidad, o allá los programas si quieren firmar convenios o no. El relacionamiento con socios internacionales era tan alto que decíamos nosotros, es la hora de empezar a visibilizar lo que ya se ha logrado y que seguramente ustedes no habían vislumbrado en el día a día de la operación de un programa académico. Entonces eso nos llevó digamos, un barrido muy juicioso por cada una de las facultades y decirles a las que ya tenían mayor experiencia, empiecen a visibilizar o adopten estas nuevas tendencias. Aprendamos de los nuevos programas. Aprendamos de las nuevas opciones de movilidad que hay. Aprendamos de las nuevas opciones de gestión que hay en términos de internacionalización. Aprendamos de un desarrollo profesoral que esté alineado con el bilingüismo, alineado con la internacionalización, alineado con el trabajo en casa. Entonces, resulta muy interesante, vuelvo y digo, porque terminamos nosotros aprendiendo más de los programas que ya tienen más trayectoria y nos quitamos nosotros esas que veíamos al inicio de la presentación, imaginarios todos, de que desconocen o rechazan el ejercicio de la internacionalización, porque ya lo aplican en menor medida. Cuando se dan cuenta que ya lo han venido haciendo, apuestan sin ningún problema a mayores estrategias o estrategias que impliquen un poco más de esfuerzo y alcance. Fray, a mí me parece muy importante esta aproximación inductiva. Sí, a veces con el afán de sacar unas políticas en el nivel macro, como tú decías, macro, meso, micro, se parte más de preconcepciones a veces en nuestras instituciones y de un deber ser que, que claro, hay que hacerlo, sin duda, y tener unos marcos de referencia. Pero muchos de los desarrollos que tienen hoy nuestras unidades académicas tienen una aproximación muy grande, incluso profesores que hacen trabajos ya directamente dentro de un enfoque de internacionalización y de interdisciplina, porque internacionalización, interdisciplina, interculturalidad van juntos, en tanto pues son miradas diversas que aportan a la comprensión de problemas, al acercamiento a diferentes tipos de contexto. Ese tipo de trabajo también va a implicar un rol del directivo, y aquí voy desde el programa Retos, muy importante. Y esta pregunta se sale un poco de lo que habíamos conversado inicialmente, pero sí quisiera hacértela como persona que está en el campo. ¿Cuáles son como aquellas características que debería fortalecer? Porque no digo que no las tenga. Un profesional que trabaja desde esta perspectiva de internacionalización y que se acerca a lo curricular y que quiere entrar, digamos, este mundo complejo de lo que hoy llamamos los currículos, no solamente de programas, sino institucionales, esta propuesta institucional formativa. ¿Qué características o qué formas de trabajo tú valorarías en este tipo de profesionales, que todos ustedes son de altísimo nivel de formación? La mayoría de ustedes tienen sus doctorados, maestrías hechos aquí y fuera, y muy bien en términos de su perfil profesional, pero en este trabajo, digamos, que requiere estas miradas diversas, ¿qué valorarías tú en un directivo? ¿Cómo lo ves tú? Y sonará muy trillado quizás lo que voy a comentarles, pero indiscutiblemente lo que hay que tener es una mente abierta a la innovación, una mente abierta a aprender de los programas, una mente abierta a aprender de el otro
porque en su calidad misma de otredad están dispuestos a brindarle, ampliarle el panorama a uno de lo que siempre uno ha venido haciendo. No sé, voy a la escuela de medicina y me encuentro con que allí me voy únicamente a enfocar en temas de investigación porque es lo único que hacen en medicina. Bueno, sorpresa, están haciendo eventos académicos, están invitando expertos internacionales de manera frecuente, por ende tienen unas necesidades de uso de segunda lengua mucho más robustas desde una perspectiva académica. No es el profesor que habla inglés, sino es el profesor que habla un inglés académico y que escribe con inglés académico, con fines de publicación. Y entonces ahí nomás el espectro se amplió lo suficiente como para que nosotros desde el área de internacionalización del currículo, digamos, no podemos cerrarnos a que el esquema, el modelo es uno solo. Tenemos que ser supremamente flexibles, vuelvo y digo, en esto se basa la flexibilidad curricular, por ejemplo. En esto se basa la interdisciplinariedad. Y es decirle a todo el mundo, claro, esta estrategia le funcionó a nuestros compañeros de economía. ¿Será que también le funciona a nuestros compañeros de filosofía, a nuestros compañeros de artes? No pretendería jamás en homogenizar una estrategia para todos los programas cuando por su naturaleza disciplinar probablemente encuentren opciones en otras estrategias, en otras actividades, en otras líneas. Entonces, estar presto a la innovación, también por trillado que suene, resulta muy interesante. Es necesario, si hablamos de internacionalización del currículo, estar en el medio. Y es estar atendiendo seminarios, es estar leyendo nuevos artículos. Salió una nueva publicación sobre gestión de la internacionalización para las áreas de la salud. Pues es un artículo que tengo que leer, es un artículo que tengo que documentarme. Aprendí, no aprendí, esto ya lo habían dicho, nada nuevo, una nueva perspectiva, algo nuevo, me encontré con algo que puedo implementar. Maravilloso. Entonces, hay que ser interdisciplinar, desde luego, hay que tener una mente abierta, hay que ser flexible, hay que estar dispuesto a aprender siempre, porque no es solamente el aprender como buenos profesores que somos para enseñar y ya está, sino es para aprender, mostrar y acompañar, porque eventualmente una universidad o un programa podrá decirnos a nosotros, gracias por la información, pero no la acogemos porque A, porque B y porque C. En cambio, acogemos la sugerencia F porque es la que más se ajusta a nuestras necesidades. Cuando uno se acerca en ejercicio de puente, que eso es lo que hacemos en internacionalización del currículo, ser puente entre las estrategias que hacen las ORIs y lo que tienen en mente las unidades académicas, los programas, es lograr en ese ejercicio de, voy a usar aquí un término, el multilingüismo disciplinar, el multilingüismo en términos de gestión administrativa, es poder hablar, intentar hablar, o sea, acercarnos al lenguaje de todas las disciplinas, compartiendo las prácticas y las buenas experiencias que tengan los demás. Pero eso no lo logro si yo no tengo una mente curiosa, si yo no tengo una mente lista para estar participando, escuchar en la red, participar en el congreso, participar en el webinario. Se va a presentar este señor, escuchemos qué es lo que nos va a decir, de pronto llega algo nuevo, nos comparte algún material. Eso es lo que haría fundamentalmente del ejercicio de la internacionalización del currículo, algo que guste, algo que le agrade a uno explorar todo el tiempo y sobremanera algo que pueda compartir con los programas, con los colegas. Muy bien, Fray. Yo, de mi parte, agradecerte inmensamente. Has hecho lo que hoy se llama masterclass sobre gestión. Unas perspectivas que incluso para mí interesantísimas, que quedo motivada a estudiarlas y veo Bueno. que no hay, digamos, en tu presentación ningún atisbo de esconder, sino compartir con generosidad la experiencia que ustedes tienen. Eso nos agrada muchísimo y nos llena pues, de nuevas energías para seguir en este campo que creemos que no es únicamente por decir tenemos elementos de internacionalización, sino porque la perspectiva de la formación ha cambiado. Y ha cambiado para exigirnos en las instituciones de educación superior una mirada mucho más amplia de lo que es la formación de nuestros jóvenes en contextos globales, en problemáticas que también son transversales al mundo y que hablar de ciertos problemas
que no son solamente movilidad o convenios, sino de toda esta perspectiva, digamos que hoy el mundo también reclama en la construcción o en la prevención de tantos asuntos que nos aquejan, también se acerca muchísimo a nuestro compromiso de esta mirada de internacionalización desde lo curricular. Eso es pues nuestro puente de trabajo en esta serie de webinars que hemos programado con la Dirección de Internacionalización de ASCUN, haciendo un esquema de gestión de conocimiento también, porque la Dirección de Internacionalización tiene un trabajo muy amplio en proyectos nacionales e internacionales, y a través de la dirección hemos conocido personas como tú, Fray, también el webinar que tuvimos con estas universidades americanas hace unos días, también con esta perspectiva de la profesora de la Universidad de Guadalajara, y ya Luisa les comentará en qué seguimos trabajando, porque hemos explorado y encontramos muchas posibilidades también de enriquecimiento en esta tarea. Digamos que alguien nos decía que gracias por la formación, aunque los webinars no tienen sin una intencionalidad formativa como tal en términos de aprendizajes específicos, sino de sensibilización. Entonces creo que nos has ayudado muchísimo, Fray. Excelente tu exposición, motivadora a cual más, y un reconocimiento al señor rector, a vicerrectores, vicerrectora académica, a ustedes como equipo y a la oficina o a la Cancillería, como así se le denomina en la Universidad del Rosario, a esta unidad encargada pues de estas relaciones que hacen posible esta mirada internacional. Muchas gracias, Luisa, a ti también, y en tus manos ya para darle un cierre o a este excelente encuentro de conversación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues hubo comentarios también en el chat, muy positivos todos. Creo que, digamos que las preguntas se limitaron un poco porque siento que profundizaste muy bien y con el conversatorio también. Entonces, muchas de las preguntas que iban haciendo se iban dando en este espacio. Creo que podemos ir ya dando cierre, comentarles a todas las personas que nos acompañan que esta información quedará grabada, la sesión, la presentación en el espacio de internacionalización de la página web de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Lo he puesto en el chat en próximos días, y van a encontrar también las grabaciones de otras sesiones que hemos desarrollado este ciclo de encuentros de experiencias en gestión de internacionalización del currículo, y de otros webinars que hemos desarrollado en diferentes temas que seguramente podrán ser de interés. Contarles también que el próximo webinar de este ciclo, el número 4, lo vamos a desarrollar el martes 25 de julio a las 10 de la mañana hora Colombia, y tendremos una honorable participación de la vicerrectora académica de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Así que seguiremos trabajando en este tema. Fray, muchísimas gracias por tu participación, el interés, disposición, haberte lanzado a compartirnos toda tu experiencia. Aprendimos muchísimo. Gracias. Ahora, bueno, yo siempre digo, te convertiste ahora en un rockstar, seguramente van a empezar a escribirte, como pasan en estos espacios. Muy humildemente lo acojo, y mil gracias a ustedes por el espacio, ¿verdad? Lo que podamos compartir, pues con el mayor de los gustos siempre. Claro que sí. En ASCUN estamos armando justamente este repositorio con toda la información abierta al público, a todos los interesados. Entonces, en nuestra página web podrán encontrar toda esta información. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Esperamos nos acompañen el próximo 25 de julio, 10 de la mañana. Próximamente estaremos sacando toda la publicidad a través de nuestras redes sociales, correos electrónicos, página web, para que nos sigan y nos acompañen. Muchas gracias. Una feliz tarde. Que estén bien. Abrazos desde Colombia. Abrazos. Chao.